Bueno, nosotros le vamos a dar una explicación sobre lo que es la eutanasia. Somos el equipo 2. El equipo está conformado por González Constantino Said, Ventura Campos Ángel, Peralta Aguilera Andri, Buendía Navarrete Yair, Aguilar Villanueva Rafael, Zúñiga Escobar Ya y López Estrella Abraham. Bueno, yo les voy a dar una breve introducción sobre lo que es la eutanasia. Para empezar, debemos saber de dónde viene la palabra eutanasia, que viene del griego eu, que significa bien o bueno, y thanatos, que significa muerte, por lo que podemos decir que eutanasia significa bien morir o buena muerte. La eutanasia es el acto o método que induce a dar muerte o dejar morir a un paciente que esté enfermo para evitarle dolores extremos, tanto físicos como morales. Hay que tener en cuenta que la eutanasia solo se debe de realizar en situaciones terminales. Esto obviamente derivado de la decisión o de que un doctor te diga que ya es una situación terminal. Antes de entrar a lo que son los tipos de eutanasia que existen, hay que tener en cuenta que en México está prohibida la eutanasia, pero lo que sí está legalizado es, hay una ley que se llama voluntad anticipada, que básicamente va de la mano de la eutanasia pasiva, que es que el paciente puede decidir que se le deje de dar medicamentos, obviamente esto dentro de un documento previo. Ahora sí pasemos a los tipos de eutanasia. La eutanasia pasiva, como lo había dicho, es el dejar morir, que consiste en que una persona, normalmente pues es un doctor, retira cualquier aparato o medicamento que esté prolongando la vida del paciente. La eutanasia activa es el dar la muerte. Esto significa dar un medicamento o droga o algo que pues ya dé la muerte de ese paciente. Ahora, de esto se deriva la eutanasia voluntaria, la eutanasia no voluntaria y la eutanasia involuntaria. La eutanasia voluntaria es la que les había dicho que es la que está legalizada en México con la voluntad anticipada, que es a petición del paciente y tiene que ser consciente y por escrito. La eutanasia no voluntaria es la que la persona, o sea, el paciente, no está con la facultad de decidir su muerte, ya sea personas con Alzheimer, personas en coma o hasta niños pequeños. Y la eutanasia involuntaria es la que está en contra de la voluntad del paciente. Y esta se realiza mediante una decisión que toma algún, ya sea familiar o algún tercero, ¿sí? Que pues dicen o piensan que es para el propio bien del paciente. Gracias. Yo les hablaré sobre la ética y la moral que necesitas. ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es Said González y yo les hablaré sobre la ética y la moral que necesita tener un doctor al momento de decidir sobre la eutanasia. Primero hay que entender qué es la ética. La ética es una rama fundamental de la filosofía que estudia la conducta del ser humano identificando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La ética está relacionada con la moral, pero la moral es algo independiente de cada persona. Después explicaré qué es comprensión. Unos puntos clave que necesita tener un doctor de ética es no maleficencia. Esto se refiere a que no debe de causar un daño el doctor hacia el paciente, debido a que la eutanasia se centra en, pues como su nombre de la eutanasia es una muerte asistida.
El doctor no puede generarle ningún tipo de dolor o sufrimiento al paciente debido a que va contra la ética profesional de él. Su segundo punto es la beneficencia. La beneficencia representa que el doctor tiene que actuar con el mejor interés hacia el paciente. Se refiere a que tiene que tomar la decisión de hacer o no la eutanasia dependiendo de la situación actual del paciente. El segundo punto es la autonomía. La autonomía se refiere que el paciente necesita tomar sus propias decisiones sobre realizar o no la eutanasia. Esto dependiendo si el paciente está en óptimas condiciones tanto mentales o como físicas para decidir si quiere realizar o no la eutanasia. El cuarto punto es la justicia. Esto se refiere a que el médico tiene que tomar en consideración las normas y leyes que se supone que debe de saber para identificar si es correcto o no realizar la eutanasia desde su ética profesional. El quinto punto es la confidencialidad. Esto se refiere a que el doctor debe de mantener un estatus, pues como dice el punto, confidencial, es decir, no revelar información personal o sobre la enfermedad que está teniendo ese paciente para solicitar o no la eutanasia. El séptimo punto creo que es competencia profesional. Esto se refiere a que el doctor tiene que estar aptamente capacitado a su rama de estudio para decidir y sostener que puede llevar a cabo una eutanasia. El otro punto es honestidad e integridad. Pues esto es, como lo dice, el doctor debe de ser honesto e íntegro, informándole al paciente sobre qué posibilidades hay de que se recupere o no se recupere de la enfermedad para que el paciente pueda decidir si está bien o no realizar una eutanasia. El último punto, bueno, el penúltimo es asistencia humanitaria. Pues esto es algo más relacionado un poco con la moral y la ética, ya que pues aquí viene implicado tanto la ética profesional que debe tener el doctor como parte de su moral como persona, ayudándolo a decidir si es o no conveniente realizar una eutanasia. Y como último punto es el respeto a la vida. Todos sabemos que un doctor está centrado en mantener la vida de un paciente y al realizar la eutanasia pues aquí se contradice un poco lo que está, o la meta del doctor, que es preservar la vida humana. El siguiente, por favor. Moral. La moral, como mencioné anteriormente, es algo más independiente de cada persona, debido a que son los valores y principios que tiene un individuo al momento de ejercer su voluntad. La moral viene arraigada de tanto acciones pasadas, familiares, amigos y en tu comunidad que tienes alrededor, debido a que la moral es algo que tú aprendes y formas mediante vas obteniendo conocimientos o juntándote con personas. El primer punto es humanismo y compasión. Esto se refiere a que el doctor sí debe de actuar de forma fría, pero también debe de ponerse en los zapatos del paciente, identificándose cómo se sentiría él al estar en esa situación y teniendo un poco de compasión y humanismo identificándose con el paciente. El segundo punto es la honestidad e integridad. Como dije anteriormente, esto se refiere a que el doctor debe ser completamente honesto con el paciente, informándole su situación actual y si es conveniente o no realizar la eutanasia. El otro punto es responsabilidad y sentido del deber. Esto se refiere a que el doctor, al tener una moral, en este caso positiva, debe de saber e identificar si ese paciente es óptimo al tener una recuperación de la enfermedad, o de plano ya decirle si debe realizar eutanasia o no. El otro punto es respecto a la dignidad y autonomía. Pues esto ya es algo de que los doctores deben respetar la integridad del paciente y su derecho a decisión sobre su cuerpo y su vida. Otro punto es la prudencia y juicio clínico. Esto ya es más arraigado al estudio del doctor, debido a que aquí
debe de pensar seriamente en por qué realizar esa eutanasia o por qué no, y pensar si el paciente tiene posibilidades de salir adelante con esa enfermedad o de plano curarse de la enfermedad. Otro punto es la confianza y lealtad. Esto ya se refiere más a formar un lazo con el paciente de pues confianza, debido a que un paciente no se va a sentir cómodo con el doctor si el doctor te está tratando mal, por lo que el paciente va a tomar decisiones en el juicio que él tomó hacia el doctor, implantándole o diciéndole cosas que no debería, y el doctor no podría actuar de forma precisa debido a que no tiene una buena interacción con el paciente. El otro punto es excelencia y diligencia. Eso se refiere a que el doctor debe de estar en óptimas condiciones, tanto mentales, físicas y sobre todo en el ámbito de estudio, debido a que el doctor debe de tener un amplio conocimiento sobre la enfermedad, el tratamiento y cómo realizar una eutanasia. Y de último es pues la humildad. El doctor debe de ser humilde y ponerse en los zapatos del paciente, identificando su situación económica, de salud y qué sentimientos puede estar teniendo ese paciente para considerar el método de eutanasia. Y eso sería todo por mi parte. Bueno, mi nombre es Israel Aguilar y yo voy a hablar sobre el punto de vista de un abogado. Como tenemos visto, la eutanasia no está aprobada aquí en México, se considera homicidio. Aunque el paciente apruebe bajo aunque él apruebe que quiere realizar la eutanasia, se considera homicidio. Pero como mi compañera dijo, hay una ley que, tiene una ley que considera ya no seguir tratándose ni tomar los medicamentos artificiales para seguir prolongando su vida. Desde el punto de vista de un abogado, la eutanasia legal implica el derecho a decidir sobre la propia vida y a morir con dignidad bajo condiciones reguladas por la ley. Situación actual en México. La eutanasia activa sigue siendo ilegal por el derecho a morir dignamente. Está reconocido en varias leyes estatales. El 72% de los mexicanos, según una encuesta de consulta Mitofsky 2023, están de acuerdo con el que se permita la eutanasia bajo consentimiento médico y familiar. Sin embargo, en el artículo 312 del Código Penal Federal, al que privará de la vida, a otros se le aplicará las sanciones previstas para el delito de homicidio. Si mediará el consentimiento de la víctima, se pondrá de 1 a 5 años de prisión. Como conclusión, la eutanasia genera un reto con la ley, contra el derecho contemporáneo, desatando un debate que no es contra la muerte, sino contra cómo la persona quiere vivir o morir. Gracias. Bueno, yo soy André Peralta, yo les hablaré sobre la eutanasia en los pacientes con cáncer. Pues básicamente a los pacientes con cáncer, pues sabemos que el cáncer trae dolor físico y emocional, ¿no? Pero en una etapa muy avanzada el dolor físico es constante, diario, y aparte en la cuestión emocional no simplemente afecta al paciente, sino también afecta a todos los familiares que lo rodean o a sus familiares más cercanos, ¿no? También cuando la calidad de vida ya no es aceptable por el dolor constante y diario, es cuando se plantea la idea de la eutanasia en el paciente. Y también tiene que ser su decisión, ya que no puede un doctor llegar y decirle, ya muérete, ¿no? Entonces, tiene que ser una decisión voluntaria, la cual tiene que meter muchos papeleos y ser aprobada incluso hasta por el gobierno para que pueda realizarse la eutanasia. Su objetivo de la eutanasia es aliviar el sufrimiento del paciente, ya que este paciente, pues como se le comentó, sufre a diario
Y cuando no está sufriendo por dolor, está sufriendo mentalmente con la preocupación de que pues se va a morir, ¿no?, en algún cierto tiempo. Entonces, igual esa preocupación y ese dolor llega a ser muy frustrante para él, al punto de que algunos pacientes llegan hasta gritar del dolor y de la desesperación. Y pues ese dolor y desesperación hace que pues su familia también se preocupe. Entonces eso trae un desgaste emocional. También trae un impacto económico, porque los tratamientos no son nada baratos. Existen muchos tratamientos, pero todos son caros. Entonces, y cada que se va a hacer una quimioterapia o una radioterapia, se tiene que pagar cierta cantidad de dinero, que a algunas personas se les hace muy elevadas, pero pues al final de cuentas, si quiere permanecer así con vida, la debe hacer, aunque se le va a prolongar más el dolor. Y también el paciente tiene que tener su dignidad. O sea, si quiere mantener su dignidad, pues bien, pues puede pasar a la eutanasia, porque tiene el derecho a morir con respeto y con su dignidad, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando estás en el momento de tu enfermedad terminal, pues pasas por un proceso que ya no eres autónomo, ya no funcionan tus piernas, o por las mismas terapias deja de funcionar tu cuerpo. Entonces necesitas ayuda, incluso hasta para ir al baño, y muchos pacientes les da pena eso. Entonces a eso se refiere con que el paciente pues muera con dignidad, porque al final de cuentas pues, tú no vas a querer que te vean pues así desnudo, ¿no? Entonces pues van a querer morir con respeto y que nadie más los vea. Y eso es todo por parte. Bueno, ¿qué tal? Me llamo Ángel. Ya anteriormente vimos lo que son los pensamientos éticos, los pensamientos morales, pero recordemos que no todas las personas pensamos de manera igual. Recordemos que si tenemos un pensamiento, como en este caso de la eutanasia, siempre habrá pros y contras, y por ende esos pros y contras generan decisiones individuales que personas lo quieren aceptar, personas que lo quieren rechazar. Primero veremos un grupo, podemos decir un grupo, principalmente son del gobierno. Normalmente todos los integrantes son gente de posición de gobierno, de poder, y obviamente igual hay médicos ahí involucrados. Este movimiento se llama Ley Trasciende, que primeramente está puesto con el Congreso de la Unión. Obviamente, como es una división muy difícil de rehacer para que toda la población la acepte, obviamente sigue en condición de protesta, porque vamos a leer su objetivo. Busca reformar la Ley General de la Salud para eliminar la prohibición vigente de la eutanasia activa y el suicidio asistido, y así garantizar el derecho de los pacientes con enfermedades incurables o degenerativas de seguir por el final de su vida. Como podemos apreciar o intentar comprender, este movimiento lo que quiere es aceptar que la eutanasia se aplique en pacientes, como ya hemos visto, de etapas terminales, de enfermedades psicológicas, Alzheimer, que más, los tipos de cáncer que llegan a existir, Y obviamente, como todo movimiento, hay propuestas. Para ejercer ese derecho, el paciente debe ser, primero que nada, mayor de edad, cumplir por encima de 18 años, aunque también va cambiando constantemente, porque no todas las personas a partir de 18 años empiezan a generar enfermedad de causa terminal. También hay ejemplos de niños, pero esto es lo que probablemente se debe notar, para que no cause mucho revuelo en las noticias y en ciertos lugares. El segundo, y estar pleno de sus facultades mentales, que mínimo estar consciente de lo que es la eutanasia, que el médico le informe qué es el proceso, qué conlleva, qué te beneficia o qué te maldice en otros aspectos, y que digamos, sé lo que es, puedo tomar la decisión de hacerlo sí, o tomar la decisión de no, y usar los cuidados paliativos, que son formas de tratamiento como quimioterapias para tratar de alargar su vida, aunque en el plazo conlleva el dolor. Y
contar con 2 dictámenes médicos coincidentes sobre su estado de salud terminal. Bueno, la explicación es sencilla, que el paciente sepa lo que tiene, obviamente primero que esté asegurado por cualquier institución de salud, podemos decirles populares, muy recreativas, de forma pública, de forma privada, que tenga los médicos certificados como ella se habló anteriormente y que tengan la capacidad de decir, mira, soy médico de tal cosa, soy suficientemente aprobado para aplicarte la eutanasia, ten en tu pensamiento lo que es, lo que significa, lo que acontecerá en tu vida o en tu familia, y así se le genera todo eso, se le genera un documento, un papel que ellos mismos firman, como dice, firmas tu propia sentencia de muerte. Y el último es expresar y realizar su decisión ante el notario público, decir si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Y como sabemos, esto es algo que digamos para ciertas mentes, pensamientos, es algo bueno, positivo, pero sabemos que no todas las personas pensamos igual y existe algo que se llama la religión. Y cuando se puso esa ley trascendente, igualmente reaccionó, principalmente son integrantes de la Iglesia Católica. Obviamente ya cuando vas investigando más ese movimiento, se van integrando otros participantes religiosos, adventistas, cristianos, pentecostés, variados. Cuando algo se aprueba para matar al ser humano, algo se aprueba para que no pueda ser matado el ser humano. Que en este caso se defiende la vida México. Principalmente lo pueden encontrar acá en sus redes sociales como www.defiendelavida.org, donde pues una vez entrando en la página pueden ver todo lo que ellos quieren decir acerca de la ley anterior que ya les expliqué, por qué no debería decir, qué pensamientos hay acerca de eso, porque el hecho de matar a una persona entra en conflicto con, por ejemplo, en la Biblia se habla de los mandamientos, no matar, no matarás. Obviamente si se peleó para dar vida al ser humano y que su vida sea respetada, ahora van a pelear porque quieren arrebatar la vida, supuestamente ya lo defendieron anteriormente. ¿Qué es su enfoque? Nuestra prioridad es la defensa de la vida humana en su etapa inicial y terminal. Ellos explican que hay una vulnerabilidad especial al inicio, el nacimiento, y al final de la vida, la fase terminal, y denuncian que vivimos en una cultura de la muerte que favorece el aborto y la eutanasia. Defiende la vida. Como ya expliqué, si existe un pensamiento que quiere erradicar algo, existe otro pensamiento que no quiere que sea erradicado. Naturalmente la Iglesia lo que más propone, aparte del arrepentimiento, como se da de manera religiosa, el bautismo, las oraciones que hacen, también se habla de los cuidados paliativos, que son métodos para intentar alargar la vida de forma artificial, podemos decir, del ser humano. Y también es la relevancia para el tema. Esta organización va en contra de la eutanasia. La consideran parte de la cultura de la muerte, por lo que puede servir como una fuente provida claramente contraria a la eutanasia. La eutanasia quiere matar, la eutanasia quiere matar, los cuidados paliativos quieren intentar ayudar a la vida. Obviamente, tratemos de analizar principalmente. Un movimiento quiere matar, decir que sí, se aprueben, que sean conscientes las personas que pueden morir a base de una sustancia, pero en ese motivo los puede ayudar, porque obviamente digamos que el lado de los familiares, económicamente, los tratamientos no son nada baratos, no son totalmente gratuitos como lo hace decir el gobierno, siempre hay un gasto de por medio. Incluso si te dicen que el tratamiento es gratuito, vas a ver que las personas incapacitadas son las peores calificadas para su lugar de trabajo. Y también entender, pues, moralmente, religiosamente, que siempre hay más de una opción que solo decir, me quiero morir, firmo y punto. Así que hay más formas de intentar alargar la vida. Obviamente no me voy a poner en conflicto con las religiones, porque sé que cada quien tiene un punto diferente de cómo reedificar su vida, así que no me quiero poner a discutir porque sé que cada religión es diferente, cada quien tiene una opinión diferente, o cada quien tiene una opinión diferente. Eso es todo de mi parte. Pues yo soy Jan Zúñiga Escobar y les hablaré sobre la eutanasia desde el punto de vista del activista pro vida. Para empezar, ¿qué es la eutanasia o para un activista pro vida? Pues para ellos no es un acto de compasión,
sino una manera de quitarle la vida a las personas, que están, ¿cómo se dice? Por así decirlo, vulnerables, que no pueden hacer nada. Ellos consideran que la eutanasia significa provocar deliberadamente la muerte de una persona, es decir, provocarlo sin su consentimiento. Ellos creen que la eutanasia, que la vida de las personas tiene un valor sagrado y que tiene un valor intrínseco. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que nacemos, nosotros se nos otorga la vida hasta el final de cuando nosotros morimos, pero naturalmente. Ahora, ¿por qué defienden la vida? Los activistas pro vida defienden la vida porque consideran que toda vida humana tiene un valor intrínseco. Como les mencioné, intrínseco se refiere a que es un valor natural que se nos otorga desde que nacemos, independientemente de su estado de salud, edad o condición. Creen que el derecho a la vida es el más fundamental de todos los derechos humanos y que ninguna persona o institución tiene la autoridad moral ni legal para poner fin a la vida de otro ser humano, ya sea que esté mal de su salud física o mentalmente. Es un derecho universal. Sí. Pero las imágenes. Bueno, pues para finalizar, con mi parte les adjunté algunas organizaciones que están a favor de la vida humana. Aquí había puesto pues lo que son sus logos de estas organizaciones. Mayormente son en Estados Unidos. Como ya explicó mi compañero, había encontrado una que era aquí en México, pero esta se especializa como que en el aborto, ¿no? Casi no hay información respecto a alguna organización que esté en contra de la eutanasia. La mayoría de las que son de aquí de México son hechas, estas organizaciones son hechas por religiones, mayormente la religión católica. En primer lugar está Human Life International, es una de las organizaciones pro vida más grandes del mundo, promueve el respeto a la vida humana y a la dignidad de la persona desde la concepción hasta la muerte natural. Trabaja en más de 100 países con programas educativos y campañas contra la eutanasia y el aborto. Las sedes de Estados Unidos, igual les adjunté lo que es el link por si quieren echarle un vistazo a su página. Y pues una segunda es Derecho a Vivir. Esta es una organización española que lucha contra la eutanasia y el aborto. Promueve leyes y políticas públicas que protegen a la vida humana y apoyan a las familias y enfermos terminales. Su sede es de España y lo mismo con el sitio web. Y esto sería por mi parte. Muy bien.